¿Cómo están, queridos amigos? Soy Reinaldo Serra, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Tema de Fondo. Hoy vamos a tener un programa muy bueno, ¿eh? Definitivamente el tema que no podemos dejar de tratar es esta segunda ola que parece que ya se nos vino, ¿no? Lo esperábamos para el próximo año, se especulaba si se producirá o no, en qué medida, y parece que las cosas están empezando a ponerse nuevamente complicadas. Vamos a tener un informe al respecto y también conversaremos con un médico epidemiólogo para ver los pormenores y qué cuidados desde luego debemos tomar. Creo, al parecer, nos estaríamos relajando incluso en muchos lugares públicos que ya tienen atención al público, y esto puede resultar realmente muy riesgoso para todos. También otro asunto que se ha estado discutiendo en los últimos días es luego que el Congreso de la República aprobara finalmente la devolución de los aportes a la ONP por un sector importante de aportantes que no recibieron nunca nada a cambio. Un acto sin duda, una situación de justicia de la que de alguna manera el Estado tiene que responder. Pero esto ha generado también otro tipo de discusión. Se ha llegado a decir que esto pone en riesgo las pensiones de los jubilados. ¿Es realmente así? ¿Cuánto afecta al horario del país? Sobre todo entendiendo que a cerrar el año, a pocos días de cerrar el año, es todavía muy alto el porcentaje, por ejemplo, del presupuesto no ejecutado por parte tanto del gobierno central como los gobiernos regionales. Allí puede estar entonces este dinero para hacer justicia con tantos peruanos que no tienen una pensión. Bueno, vamos a conversarlo también. Y por supuesto, continuando con nuestros diálogos, nuestras entrevistas con los candidatos presidenciales, vamos a estar hablando con Nidia Vilches, la exministra del gobierno de Alan García, que ahora postula y tienta el sillón de Pizarro por el partido aprista peruano. Esto será en la segunda hora de nuestro programa de hoy. Tema de Fondo llega gracias a la gentileza de Vescable. Bueno, y como ya lo estábamos adelantando, esperábamos de pronto, estábamos mucho a la expectativa de que se producía o no una segunda ola de contagios, pero la mirada, la proyección era para el próximo año, ¿no? Para los primeros meses del próximo año. Y lo cierto es que en las últimas semanas se ha visto un incremento importante, incluso aunque no tiene la difusión que tenía en otros tiempos o en otros momentos, ¿verdad? Muchas de las camas UCI de los hospitales de nuestro país empiezan ya a escasear. Entonces, la situación realmente debe ponernos a todos mucho más serios, ¿ah? De cómo estamos actuando en las últimas semanas. Recuerdo también mucho cómo casi olvidamos del asunto, ¿no? Después de la crisis política generada por la vacancia del expresidente Vizcarra. Se alentó incluso que salgamos a las calles todos. Se llegó a decir que en una protesta no había contagios. Bueno, parece ser que parte de ello también es la situación que ahora estamos viendo. ¿Qué les parece si les presentamos de inmediato el informe que ha preparado nuestro compañero Mauricio Sagasti? Vamos con eso. Las alertas nuevamente se vuelven a encender. Huancavelica tiene 19% de positividad. Moleculares, las que encuentran el virus. Huánuco tiene 25% de positividad. Amazonas tiene 30% de positividad. La pandemia del coronavirus sigue causando zozobra en la población y en las últimas semanas el número de muertos y contagiados se ha ido incrementando progresivamente. En Lima solamente ha subido la positividad Santa Anita, Ancón, Pachacamac, La Victoria, Caraballo, Barranco, Puente Piedra, Ate, Santiago de Surco, La Molina, San Juan de Miraflores, San Isidro, San Borja, San Miguel, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar y Miraflores. Solamente. El Ministerio de Salud reveló que durante los últimos días ha ocurrido un incremento de pacientes en UCI por esta enfermedad. Y es que los datos que vienen siendo arrojados por especialistas pueden contrastarse con las situaciones que se empiezan a ver en algunas regiones del país.
En Piura, el escenario en los exteriores del Hospital Santa Rosa es crítica. Decenas de personas esperan resultados de sus familiares infectados. El hospital adecuado para nuestros familiares, es ese problema. Otro que ya el CIS no nos cuenta ni siquiera, todo nos piden, todos los días es gasto. 65 años, es mi mamá, Félix. ¿Tiene COVID la señora? No, pues dice que pues, no dan el resultado de cama central, como se la han llevado, pero no traen el resultado. Ante el panorama, el presidente de la Federación Médica Peruana de la región, Arnaldo Vite, advirtió del colapso de la unidad de cuidados intensivos. Los hospitales colapsados en las unidades de cuidados intensivos. Si vienen otro incremento de casos como ya se está dando, solamente con ese pequeño incremento de casos, ya prácticamente los pacientes están, como se dice, en lista de espera. César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva, informó que hay un pequeño incremento de hospitalizados por coronavirus en el área de UCI de diversos hospitales del país, pero que esto no se debe a las manifestaciones realizadas en noviembre. Yo no pienso que sea esto, pero hay otras actividades que se están dando en estos días, ¿no? Que podrían sí tener un efecto mucho más importante, y justamente son estas aglomeraciones en mesas redondas, en centros comerciales. Todo el verano europeo la gente no ha usado mascarilla porque no quieren usar, porque dicen que atenta contra sus derechos, etcétera, y se han equivocado. Como efecto de eso han tenido una alta exposición. Entonces nosotros tenemos que tener los cuidados y por eso es que seguimos diciendo no hay que bajar la guardia. El epidemiólogo Eduardo Gotuso agregó que a diferencia de Europa, donde la segunda ola del coronavirus obligó a que decenas de países vuelvan al confinamiento, en el Perú podemos prevenir ese panorama. Yo creo que lo importante es que evitemos que venga una segunda ola como la de los europeos y hagamos todos los esfuerzos para evitarlo. Y eso significa mantener las 3 normas específicas. O sea, la primera norma, usar mascarilla todo el tiempo que uno esté en público. La segunda norma, hasta donde sea posible, distanciamiento social. Y la tercera, limpieza común de las manos y no manipularse la cara ni la nariz, etcétera. Esos serían mis puntos por ahora. La llegada de las vacunas sería un avance importante para batallar al SARS-CoV-2, lo cual también fue afirmado por el especialista. La vacuna te va a ayudar a resolver esta pandemia, sí. No es que va a desaparecer, pero te va a resolver, pues, si tú reduces el 90% de los enfermos y reduces el 90% de personas que van a ser hospitalizadas, ¿cómo no va a ser un beneficio? Obvio, económico, social, de costos de salud, de mortalidad, de morbilidad, de los daños que produce el COVID. A tan solo unos días que la titular de salud Pilar Macetti anunciara que la dosis podría llegar el próximo enero, la esperanza de millones de peruanos por vacunarse sigue siendo el objetivo para evitar que las muertes puedan incrementarse como en estos últimos días. No, la situación entonces es preocupante, comienza a ponerse muy similar a lo que hemos informado a lo largo de todos estos meses, particularmente quien les habla estuvo al frente del noticiario, del matutino, aquí en UCI Noticias, durante toda la pandemia, día tras día dábamos cuenta del número, del aumento de contagios, del número de personas que perdían la vida, de la situación de nuestros centros hospitalarios, y empieza a verse las mismas señales como cuando empezaron a complicarse la situación en nuestro país, ¿no? Y sin embargo, claro, mientras otros países están volviendo a tomar ciertas medidas, nosotros más bien estamos abriéndolo todo. Ciertamente nuestra economía no resistiría otra cuarentena como la que tuvimos en los primeros meses del año. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, vamos a conversar con el epidemiólogo Eduardo Gotuso, con quien estamos ya conectados y de inmediato le damos la bienvenida a Tema de Fondo. Buenas noches, gracias por este enlace. Buenas noches. En realidad mi especialidad, yo soy especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, se llama infectólogo. Solamente quería comentarle eso. Sí, de acuerdo con el comentario podemos conversar para ver por dónde es que pueden haber buenas
respuestas o respuestas favorables hasta donde sea posible, ¿no? De acuerdo. Primero, ¿podríamos considerar este aumento, este incremento que empieza ya a registrarse de contagios como una segunda ola en el país? Todavía no reúne esa condición. A todos nosotros nos preocupa lo que pasó en Europa. Ahora, lo que pasó en Europa, recuerde bien qué ha pasado. En marzo, de parte de abril y parte de mayo ya estuvieron un pico. Y de ahí vino el verano y comenzó a descender de manera progresiva. O sea, si uno mira lo que pasa en una pandemia, normalmente dura de 3 a 4 meses en cada ciudad. Esto es lo que ha pasado en casi todos. Después queda una pequeña cola, pero el pico grande dura máximo 4 meses. Y lo que es importante es que en Europa hubo mucho descuido. Había gente que incluso decía que por qué el gobierno les exige que usen mascarillas y hacían manifestaciones en contra de las mascarillas. La gente comenzó a hacer una vida social intensa, vida política con mucha aglomeración de personas, etcétera, sin mascarilla. Las playas estaban llenas de personas. Y eso pasó no solamente en España, sino hay como 10 países europeos que van desde Portugal, de España, sobre todo España, hasta la República Checa. O sea, es una situación que en menos de 10 días hubo un brote en toda Europa. Saben que comenzaba el otoño. Entonces, cuando uno mira en el Perú, uno vería dos miradas. La mirada que dicen los expertos en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, dice que en Sudamérica, o sea, de la línea de Ecuador para abajo, que comienza el verano, no es el mejor momento para tener una ola. Y técnicamente habría una cierta quiescencia por un tiempo hasta que venga fines de marzo, abril, que haya una ola grande. Esa es una mirada. Nosotros, por supuesto, hemos sido un poco desconfiados de ese argumento, que es cierto porque hay varias publicaciones que relacionan los cambios de clima con la aparición de las pandemias, pero resulta que en el Perú tenemos fenómenos que no se conocían la vez pasada. Primer fenómeno, que hemos tenido una serie de marchas y actividades de gran intensidad. Segundo, que diciembre es un mes donde mucha gente sale a comprar regalos, a reuniones familiares, etcétera, que van a condicionar un punto que es importante. Y ahora lo que estamos viendo es un número discreto de aumento. No es un número muy elevado, es un número que siempre debe preocupar, cualquier subida nos debe preocupar, donde yo creo que es el efecto de las marchas y efecto de todo lo que pasó durante la vacunación pasada, donde por algún error coincidió históricamente con la aparición de la difteria y todas las personas salieron a vacunarse para la difteria cuando no era indispensable. Lo indispensable era vacunar a los niños pequeños porque ellos tenían 8 meses sin vacunarse, y vacunar a las personas mayores para neumonía e influenza. Sin embargo, apareció esto, entonces de nuevo una gran aglomeración. Ahora hay muchas aglomeraciones. Ahora, perdóneme un minutito que lo interrumpa, pero lo que nos está diciendo realmente nos preocupa mucho, porque estas campañas de vacunación en donde se generó, creo yo, una alarma innecesaria, ¿no? Porque si bien apareció un brote focalizado de difteria, que fue 1 o 2 casos particulares que se agravaron, ciertamente generó pues la alarma en la población, pero esto vino del propio Ministerio de Salud, que está al frente de la ministra Massetti, que ha sido ratificada por el presidente Sagasti. Entonces, es una tremenda metida de pata por parte del sector. Lo que ocurre, recuerda bien qué cosa estaba pasando en ese momento. O sea, cuando viene la cuestión de toda esa semana que coincide con la aparición de difteria, era la semana que el lunes salió Vizcarra, apareció el otro presidente, y entonces toda esa semana fue una semana de una intensidad política, de una inestabilidad tremenda. Y entonces no hubo la debida aclaración de decir tenemos que salir a vacunar, porque esa vacunación estaba programada por mucho tiempo, igual que la que viene este fin de semana, que hay que vacunar a los niños. O sea, los niños menores de 4 años tienen que vacunarse para todas las enfermedades. Eso es muy importante. Y entonces
En ese momento hubo pues un cambio de gobierno, un cambio de ministros y todo lo demás, y ese punto quedó un poco en el aire, porque se debió explicar de que la vacunación era fundamentalmente para los niños y las personas de la tercera edad, para neumonía y para influenza. Sin embargo, hubo una gran demanda porque ya el sistema estaba controlado. Se había vacunado más o menos 10.000 personas en La Victoria, donde vivían estas personas. Se había estudiado a cientos de personas para hacerle los cultivos, etcétera. Y eso fue lo que procedió. Pero eso es una parte. La otra parte yo creo que tiene que ver con las marchas. Por más que digan que en las marchas no hay, yo creo que sí. Muchas personas han estado sin mascarilla. Y en España ha sido muy conocido que determinadas marchas a las 2 semanas los hospitales comenzaban a aumentarse. Entonces, eso es uno de los factores que claramente hay que reconocer. Sin embargo, esa es una explicación personal. Yo no estoy seguro. Esa es una potencial explicación a lo que está pasando en estos días. Sin embargo, yo creo que el mensaje constructivo debe decir, comienza a aparecer casos, hay que exigir mucho más cuidado para que no tengamos una onda como lo que pasa en Europa, ¿no? Claro, es una opinión bastante informada y respetable, doctor Gotuso, y que realmente debe llamar mucho la atención de quienes irresponsablemente dieron por hecho de que las marchas no iban a generar ningún tipo de impacto en el contagio, porque así lo han dicho, incluso muchos profesionales de salud que pareciera más respondían a ciertos intereses políticos que otra cosa. Pero vayamos a lo último que usted nos está diciendo. ¿Qué toca hacer entonces por parte del sector, del Ministerio de Salud propiamente dicho, y por parte de la población? Teniendo además en cuenta que finalmente nunca nos abastecimos lo suficiente de camas UCI, ¿no? Parece que ya empieza a sentirse esta deficiencia. Bueno, en realidad recuerda bien que cuando comenzó la pandemia teníamos 170 camas UCI. El Perú tenía el peor sistema de camas UCI de toda América Latina. O sea, nosotros, yo siempre decía hace mucho tiempo, tenemos una medicina del siglo XXI con hospitales del siglo XX. Y no estábamos preparados para muchas cosas. En segundo lugar, un tema que ha sido importante es que en el Perú no hubo un plan, que eso pasó en todos los países, o sea, no solamente en el Perú, se cerraron los canales del primer y segundo nivel y no hubo atención primaria. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer después de todo este aprendizaje doloroso que ha pasado no solamente en el Perú, en todos los países, incluyendo países ricos como Estados Unidos o los países europeos? Primero, todos debemos ser conscientes de que esto no es solamente una medida ni del presidente ni de la ministra de Salud. Ellos tienen un rol, pero muchas otras instituciones tienen otro rol. Vamos a decir, la participación comunitaria es muy importante. Los alcaldes tienen que hacer el esfuerzo en su sitio de buscar a los especialistas de su distrito, de su región, pero buscarlos. Ellos en todas las regiones han cortado relaciones con el colegio médico, por ejemplo, haciendo una cosa absurda, cuando ellos deberían consultar a los médicos, decirles qué opinan ustedes lo que pasa ahorita en Trujillo o en Puno. Entonces, el colegio médico es una institución sólida que les va a dar el mejor consejo. Eso no ha habido. Tiene que haber esa situación. La segunda situación es que tiene que haber una interacción con toda la comunidad. Las municipalidades, las academias, los maestros, todos tienen que estar trabajando juntos. Y finalmente el periodismo tiene que construir una capa educativa, o sea, el periodismo tiene que informar, tiene que dar opinión, pero además tiene que educar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, ok, ¿qué va a pasar en diciembre? Primero, si usted sale a comprar, no sale toda la familia. No estamos en tiempos de ir al centro comercial a ver qué cosa encontramos. Uno sale directo a comprar y tiene que estar con poco espacio y regresar. Segundo, cuando uno sospecha de que alguien está enfermo en la casa, ya debemos estar preparados, así como nos preparamos para los terremotos y para los tsunamis. Bueno, ahora hay que prepararnos para esto. ¿Qué significa?
¿Qué hacemos si en mi casa alguien hace fiebre? ¿A dónde vamos? ¿A quién llamamos? ¿Dónde hacen análisis? ¿En qué sitio hay médicos que nos van a mirar? Etcétera. Todo eso cada familia debería tener preparado su sistema de saber que en su alcaldía hay un departamento médico o que hay un sitio del hospital, etcétera. Y entonces apenas uno tiene signos sospechosos que ustedes insisten muy bien en la televisión y en la radio, inmediatamente esa persona quiere quedar aislada hasta que se defina su situación y toda su familia tiene que usar mascarilla igual que esa persona. Tercer mensaje que yo daría, si vamos a tener reuniones familiares, tienen que ser pequeñas. Si somos 4 hermanos, 5 hermanos, no podemos ir todas las familias a juntarnos, no. Hay gente que ya se ha hecho turnos organizados. Oye, tú vas en la tarde, yo voy en la noche con mi familia, mañana va mi hermana, etc. Así es como uno se organiza. Protocolos familiares, o sea, búsqueda de no encontrar. La otra cosa que es importante, cuando uno llega a la casa, tiene que usar mascarilla. No hay cosa más dolorosa que alguien trajo la infección y se murió el abuelo o la tía o no sé quién, porque la gente no usó mascarilla en la casa. Tienen que usar mascarilla cuando alguien de fuera llega a la casa, sea mi hermano, mi tío, mi abuelo. De todas maneras tenemos que usar mascarilla. Y si yo voy a una casa, tengo que ir con mascarilla. Doctor Gotuso, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Nos ha dicho cosas que creo que meritan que las pensemos con mucha seriedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por este enlace. Haberme invitado. Muy amable. Gracias también. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, en realidad yo me quedo indignado, ¿no? Porque escuché médicos decir, no, las marchas no pasa nada, ¿no? Claro, sonaba tan poco lógico, tan incoherente, pero y los medios, lo ha dicho el doctor Gotuso, ¿no? Que tienen que educar, en estas cosas tienen que educar porque de por medio está la vida de la gente. Y de verdad que los medios tuvimos una actitud, ciertamente lo que hicimos aquí fue diferente. A veces no suena bien que lo digamos así, pero es la verdad, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación impulsaron a la gente a salir a las calles. Y está hablando un médico que nos está diciendo, ciertamente las marchas tienen mucho que ver con este aumento de contagios. Porque eso mismo pasó en Europa. También hubo marchas por otras motivaciones, por esas corrientes que también llegan por acá, ¿no? De antimascarilla. Y entonces, los resultados, en 15 días aumentaba el número de pacientes que buscaban atención en los hospitales. ¿No iban acaso a generar lo mismo estas aglomeraciones que se generaron a raíz de las marchas y de esas campañas de vacunación en donde empiezo a sospechar, se alarmó innecesariamente a la población y se organizaron campañas de fin de semana, cuando la campaña podría durar pues todo el mes, vaya usted en el día y la hora que mejor se le acomoda, ¿no? Pero no, 2 horitas del sábado, 2 horitas del domingo. ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Todavía era Vizcarra el presidente, ¿ah? ¿Qué buscaba hacer con la gente? ¿Acaso despertar el pánico y hacernos olvidar de los problemas que tenía el país desde el punto de vista político? ¿Y las acusaciones que lo comprometían con la justicia y con actos de corrupción? Sin importar que la gente vaya toda... Yo fui a vacunarme y con mi familia, ¿no? Y nos expongamos de esa manera porque nos alarmaron, cuando lo que hay que hacer, como lo ha dicho el doctor Gotuso, es que los niños menores sí cumplan con todas sus vacunas, porque es lo único que les garantiza defensa frente a una serie de enfermedades. Entonces, realmente es indignante ver cómo los sesgos, los intereses políticos de uno están por encima del interés general de la persona humana. Nauseabundo. Venga de donde venga, de la política, del periodismo,
de donde venga, nauseabundo. No sé si estoy ya con nuestro próximo invitado. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar a conversar sobre la devolución de los aportes a la ONP. Eso es importante saber, a ver cuánto realmente va a impactar en la economía, siendo, desde mi punto de vista, un acto de justicia. Y de inmediato vamos a conversar con Nidia Vinches, la candidata a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano. Todo eso después de la pausa. UCI, un canal inteligente. Ves Cable Perú te invita a realizar tus pagos en nuestros locales de cobranza, además de la red de oficinas, agentes y aplicativos bancarios. Ubica el centro más cercano y la hora adecuada para que puedas cumplir correctamente con tus pagos y evitar demoras innecesarias. No olvides que, ante cualquier inconveniente, puedes comunicarte con nuestra central de atención al cliente. Ves Cable Perú, cable e internet para todos. Orgullosamente peruanos. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Amigos, estamos de regreso y vamos de inmediato con lo prometido. Estamos con el economista Jorge Carrillo Acosta. Él es profesor en la Pacifico Business School y vamos a conversar sobre la devolución de aportes a la ONP. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, Reinaldo. Un placer. Gracias, igualmente. Se ha especulado mucho sobre esta decisión del Congreso. Por su parte, el Ejecutivo también se dijo y se desdijo, ¿no? Pero ha vuelto a decir lo primero que dijo. No creo que sea una buena señal esas idas y venidas, pero vamos al corazón del asunto. De todas las especulaciones que se han hecho al respecto, punto número 1, ¿compromete la pensión de los jubilados esta decisión? Mira, revisando la ley no menciona absolutamente nada de qué va a pasar con estas personas después que retiren su dinero. Simplemente les da la opción de retirar, pero lo que se sobreentiende es que si van a pedir la devolución de sus aportes, las personas que hagan el uso de este retiro no van a tener pensión alguna, ¿no? Es decir, ya están retirando su dinero, por lo tanto no acceden a ninguna pensión de jubilación, y no solamente eso, sino que tampoco por defecto accederían a salud, ¿no? Al seguro, al seguro social, que es tan importante en esa edad, ¿no? En edad de jubilación. De acuerdo, pero también el caso es hacer justicia con tanta gente que aportó, pero no lo suficiente en número de tiempo como para hacer derecho a tener pensión. Totalmente de acuerdo. O sea, el sistema de la ONP lamentablemente es un sistema perverso, por decirlo así, porque te pide que tú demuestres 240 meses de aportes para recién recibir una pensión, ¿no? Y si yo aporté 19 años y 11 meses, me quedo sin un sol, ¿no? Y eso obviamente está mal diseñado y tiene que modificarse. Sin embargo, la solución pues no es devolver la plata en la mano a las personas que aportaron, sino más bien justamente cambiar las reglas de juego para que estas personas tengan derecho a una pensión digna. Recuerda que el objetivo del sistema de pensiones es tener una pensión, no devolverte el dinero de golpe para que tú hagas lo que mejor te parezca, ¿no? Entonces, habría que ver un poco la naturaleza y las salidas deberían estar enfocadas justamente en asegurar una mejor pensión. De acuerdo, entonces lo que queda pendiente es eso. No sé si alcancemos a una reforma del sistema pensionario propiamente, pero por lo menos iniciar con estas modificaciones que permitan a la gente acceder a una pensión, porque al final y al cabo le cuesta mucho más al país, ¿no?
Sí, mira, lamentablemente una propuesta del Ejecutivo que, siendo objetivos, parecía más coherente, ¿no? Que decía lo siguiente: si el aportante estuvo dando su dinero mensualmente entre 10 y 14 años y 11 meses, podía recibir una pensión de 250 soles de por vida, y si había aportado entre 15 y 19 años y 11 meses, podía recibir una pensión de 350 soles de por vida, lo cual, por un lado, hacía un poco más de justicia, porque a la gente desde los 10 años de aporte le incluía la pensión, y por otro lado, no dejaba sin pensión a la gente, ¿no? Porque recuerda que alguien puede retirar sus 4.300 soles, se lo gasta en 3 meses y se acabó su pensión de jubilación. Entonces, yo creo que era una propuesta más coherente. Lamentablemente, creo yo, y tengo la percepción de que fue un juego de poderes, el Congreso hizo caso omiso a la propuesta del Ejecutivo, no la quiso tomar en cuenta y simplemente insistió en su propuesta original de devolución, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay mucha expectativa por parte de mucha gente de poder finalmente retirar este dinero. ¿Cuánto impacta realmente, cuánto afecta esto al fisco nacional, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado pensando que el porcentaje del presupuesto no ejecutado de este año, que ya se nos va, que ya se nos fue prácticamente, es alto, ¿no? No puede respaldar en todo caso esta devolución. Mira, vamos a tener algunas cifras. El presupuesto del próximo año 2021 es más o menos un poco más de 183.000 millones de soles, ¿no? Y lo que se estima que se gastaría en devolver, entre comillas, estos aportes es alrededor de 16.000 millones. O sea, estamos hablando de más o menos el 10%, casi 10% del presupuesto general de la República. Es un monto fuerte. Y si lo quieres comparar contra otro parámetro, para que tengas una idea, el bono familiar universal, ese que se está dando a 8.5 millones de familias en el Perú, cuesta más o menos 6.500 millones. O sea, esto equivaldría a más de 2 bonos familiares universales, ¿no? Para que tengas una noción de lo que representa, ¿no? De acuerdo. Bueno, agradezco mucho por este enlace. Seguramente vamos a conversar más adelante también para conocer más detalles y sobre todo pensar en esta reforma que sin duda hace falta para hacer justicia para más peruanos. Gracias por este enlace. A ustedes, un placer. Muy bien, conversábamos con el economista Jorge Carrillo Acosta. Yo creo que necesitamos ciertamente una reforma del sistema pensionario, ¿no? Es bastante perverso, lo decía Jorge Carrillo, este sistema en el que le obligan al trabajador a demostrar una cantidad de años de aporte para tener derecho a una pensión, y las personas que por X razones, no solo por no haber trabajado ese número de tiempo, sino muchas veces porque las propias empresas empleadoras no cumplieron con hacer el aporte. Y es el trabajador el que tiene que demostrar con papelito en mano que trabajó y que aportó. Entonces, esto resulta realmente injusto, perverso. Y no solo para el ciudadano de manera individual, para el país en conjunto, porque una persona sin pensión, y sumemos varios millones de peruanos en esa condición, pues resulta mucho más caro para el país en general, ¿no? Sin atención de salud que le permita incluso atender su salud de manera preventiva, le resulta mucho más caro al país al final de cuentas. Entonces, estos temas de justicia son los que hay que tratar. Y creo que los candidatos a la presidencia deben tener una palabra al respecto. Nosotros ya desde hace varias semanas estamos conversando con diferentes candidatos a la presidencia, todos ellos ya confirmados, vamos a decir así, por sus elecciones internas, ¿verdad? No hemos tenido, cuando se trataba de partidos o movimientos en donde tenían más de una lista, no hemos hablado con los precandidatos, hemos hablado con los precandidatos únicos, que solo tenían que ser ratificados en esos procesos internos, ¿no? O ahora estamos hablando ya con candidatos elegidos, ¿no? Y de esa manera podemos tener garantía de que las propuestas que se están haciendo son las que esperan y se van a plantear a lo largo de esta campaña que
que va a ser breve, va a ser sin duda una campaña breve y sui generis también, completamente. Bueno, ya estamos enlazados telefónicamente con Nidia Vilchis, exministra y actual candidata por el Partido Aprista Peruano. Nidia, un gusto tenerte en tema de fondo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación. A tu disposición. Bueno, ha sido importante que el Partido Aprista ha sido uno de los pocos partidos, entre movimientos, que han tenido más de una lista, ¿no? Yo creo que esto es bueno para la democracia interna dentro de las organizaciones políticas, pero a veces estos encuentros electorales internos dejan medios magullados a unos o a otros. ¿Cómo ha quedado el Partido Aprista después de esta elección interna? Te agradezco por la pregunta y lo que me lleva a relatarte es lo siguiente. Nosotros, de los 24 partidos políticos, solo 3 hemos realizado una real democracia interna. Cada militante ha hecho una votación, ha dado su veredicto y ha elegido a sus candidatos, diría, a nivel nacional, porque eso ha sido de 184 provincias que habilitó el Jurado Nacional de Elecciones, en 116 votó el APRA. Y te diré, ahora estamos trabajando unidos para tener el resultado que esperamos, y eso significa que ya pasadas las elecciones, los candidatos que no salieron electos se han constituido en el comando de campaña, de tal manera que hemos entendido el mensaje. La unidad dentro del partido político, la unidad y fraternidad, ahora lo vamos a expresar en la campaña política. De acuerdo. Ahora, no precisamente es el mejor momento de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo hacer, qué esperan hacer para revertir esa situación? Yo preguntaría entonces, ¿cuándo es el mejor momento de los partidos políticos? Si la democracia se sustenta en los partidos políticos. Creo que aquí también hay otro mensaje hacia la ciudadanía. Tenemos pandemia, tenemos crisis económica, tenemos crisis política, y de esa sola podemos salir también en una reconciliación de todos los peruanos, que los partidos políticos entendamos que requerimos también una unidad. Alguien ganará el 2021, pero la lectura de este momento es la unidad de los peruanos, podrá hacer que podamos tener un resultado mejor para la población. Esto es importante. Nosotros, algo que hemos estado repitiendo mucho aquí, es que lo que pretendemos con estos diálogos y con estas entrevistas con los candidatos a la presidencia es encontrar una visión de país. Porque ciertamente lo que ha marcado la pauta en estos últimos años ha sido una polarización y una división que no nos ha hecho nada bien y que no hemos superado aún. ¿Cómo convocar realmente a un estado de unidad nacional? Si sabemos leer el sentido de los jóvenes que han marchado hace unas semanas atrás, hay mucha frustración, pero a la vez también esperanza. Esperanza que podamos tener en esa perspectiva de cada uno de los partidos políticos una respuesta para ese joven que se quedó sin empleo, que dejó de estudiar o que tiene la esperanza también de poder proyectar su vida personal, pero que no lo encuentra. Y esto no es para un partido político en particular, es un mensaje para el país. Necesitamos atender lo que nuestros jóvenes valientemente han salido, o lo que recientemente hemos visto la semana pasada, jóvenes liderando lo que significó el trabajo de la tercerización en las empresas agroexportadoras. Mire, estas cosas necesitamos atenderlo y ponerlos en perspectiva, y tú haces muy bien en decir cuál es la visión de país que tenemos los peruanos. Y diríamos, ¿cuál es la visión de país que tiene ese joven que dejó de trabajar y estudiar? O nuestros agricultores en la sierra que han tenido una helada fuerte y que han perdido sus cultivos, y que un seguro agrario no les cubre las pérdidas de su capital, de su inversión en el campo.
está abierta. Mira, todo esto puede generar más conflictos sociales si no atendemos en perspectiva y también con celeridad estos temas que van saliendo en Ica, en la tierra o con nuestros jóvenes en la calle. Hemos tenido años, incluso décadas, podemos decir, de crecimiento sostenido. Y esto se ha traducido en cifras importantes que lamentablemente, desgraciadamente, a raíz de esta pandemia y la mala gestión también, hemos dado marcha atrás por unos años importantes, ¿no? Pero, sin embargo, este crecimiento económico no se tradujo en justicia social, por ejemplo, ¿no? De trabajo pleno, como lo sucedido en el sector del agro, gracias a la promoción de esta ley de promoción del agro, no llegó a evolucionar, a convertirse en trabajo digno. ¿Qué es lo que queda por hacer entonces en ese aspecto? En esta etapa de reconciliación que debemos trabajar los peruanos, significa mirar ahora, si bien es cierto requerimos de ingresos económicos para solventar esa reconciliación, fundamentalmente necesitamos leer muy bien esas necesidades de la población, lo que nos ha dejado esta pandemia. El apreciar y verdad la vida, hoy estamos, mañana no sabemos. Se ha llevado a más de 60.000 personas esta pandemia. Y necesitamos, reitero, poder tener lo que tú mencionas, la justicia social, en lo que corresponde a empleo, salud, educación. Esos son los sectores más sensibles para poder recuperarnos económicamente. El país crecía entre 8 y 10%. Se redujo la pobreza y extrema pobreza. Pero hoy hemos retrocedido 13 años en pobreza, extrema pobreza, y las familias también han dejado de ser clase media para volver a ser en el sector pobre o extremo pobre. De acuerdo. Este es un gobierno de transición en el que nos encontramos ahora mismo, que ha tenido idas y venidas en menos tiempo de lo que uno podía esperar. Pero no tiene que ser un tiempo perdido. ¿Qué es lo que considera que debe hacer ya el gobierno del presidente Sagasti para quien asuma el 28 de julio del 2021 encuentre por lo menos encaminado al país? Necesitamos liderazgo en el Perú. No lo tuvimos con Vizcarra. Sé que el señor Sagasti asume esta transición bajo las circunstancias que hemos visto hace unas semanas atrás. Requerimos que lea muy bien el señor Sagasti, que en los 7 meses que le queda para conducir el país, lo haga bien. Lo que ha sucedido recientemente en el Ministerio del Interior es vergonzoso. No hay mejor forma de restituir los derechos de los 18 generales, dejarlos sin efecto, lo que lo pasó a retiro. Pero no vemos que haya esa intención de parte del presidente Sagasti. El sector interior ha sido duramente golpeado. ¿Y cómo pedimos entonces seguridad ciudadana si hay miembros de la Policía Nacional que están siendo investigados y si hay responsabilidades que se individualicen? Pero hay que fortalecer nuestra Policía Nacional, hay que defender a nuestra Policía Nacional. Eso creo que debería el presidente Sagasti entenderlo y poder dar en sus decisiones marcha atrás. Eso no significa equivocarse, por el contrario, significa poder tener la grandeza de corregir errores, decisiones que han tomado erróneamente al pasar a 18 generales al retiro, para que hoy tengamos a un general a quien todavía le faltaban años para poder tener el cargo o asumir la responsabilidad de la policía. De acuerdo. Ahora, una democracia como la nuestra, que requiere ser fortalecida, ¿cómo fortalecerla si las instituciones están venidas a menos? Claro, esto no es de hoy, ¿no? Esto arranca desde el Fujimorato, que precisamente en lo que destacó fue en eso, en destruir las instituciones. Hemos tenido después de eso gobiernos democráticos
pero no hemos logrado fortalecer la institucionalidad en el país. La gobernabilidad parece pender de un hilo. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso es que el Perú ha retrocedido en competitividad cuando ven que nuestras instituciones están débiles. Débil se encuentra el Ministerio del Interior, débil se encuentra el Ministerio Público, que no logra presentar denuncia alguna respecto a la corrupción de Odebrecht. Débil está nuestro sector educación, que este año es un año perdido para nuestros jóvenes. Por tanto, considero que el señor Sagasti, que conoce muy bien el sector público, porque lo ha trabajado y lo trabaja hace mucho tiempo, considero que debería, en este poco tiempo que tiene de conducir el país, de no dejar que se destruyan las instituciones. 3 poderes del Estado, y mira lo que vamos a tener el próximo año, el Poder Judicial conducido por una mujer. Eso es una extraordinaria oportunidad. Y la presidenta del Consejo de Ministros, mujer, la presidenta del Congreso, mujer, la presidenta del Tribunal Constitucional, mujer. Creo que es un muy buen escenario para que más mujeres puedan entrar por sus propios méritos a conducir distintas instituciones y puedan darle solidez a esta institucionalidad que necesitamos. Nos quedan 10 minutos para hablar de las propuestas. ¿Sí? Sí, dígame. No, les decía, Nida, tenemos 10 minutos para hablar sobre las propuestas para las próximas elecciones. Bueno, nosotros estamos terminando de trabajar nuestro plan de gobierno. Lo que sí resaltaría que una de las propuestas que tenemos es el empoderamiento de la mujer. Siendo que hoy, por la ley de alternancia y paridad, más mujeres entran en política, considero que deberíamos propender a que la mujer, que tiene una acción muy importante en nuestra sociedad, tenga más facilidades para el empleo, para la empresa, para poder sacar más a su familia y tener una equidad, como dice la ley, de oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo. En lo económico, nosotros propendemos, y le decía que nosotros estamos trabajando el plan de gobierno, vamos a presentarlo en su momento, y puedo resaltar en lo económico la recuperación de nuestra economía hasta antes de la pandemia. El año 2018 ya decrecía el país. Hay que destrabar los proyectos mineros que se encuentran trabados hasta el momento. Yo recuerdo muy bien el mensaje que hizo el presidente Kuczynski en julio del año 2016. Destrabaremos los proyectos mineros. Siguen igual. Hay 18 proyectos mineros trabados por la burocracia y otros problemas seguro medioambientales. Todo proyecto que entre a reactivar nuestra economía debe garantizar también un tratamiento medioambiental responsable. Solo así podremos recuperar nuestra economía. El Estado, para generar empleo, tiene que utilizar los recursos del Estado para, en las obras o los proyectos sociales, genere empleo. La gente quiere trabajar y que los dejen trabajar. Eso es. De acuerdo. Ahora que mencionabas a PPK, yo recuerdo que a mí me impactó mucho en uno de ese mismo discurso, probablemente, en el que dijo querer ser recordado. Bueno, a veces entre lo que uno desea y lo que finalmente es, ¿no? Hay mucha distancia, pero que quería ser recordado como el presidente de la revolución social porque quería llevar agua y desagüe a más peruanos. Lamentablemente, entre los peruanos parece que no entendemos lo que son políticas de Estado, ¿no? Que trasciendan gobiernos y que aún con un gobierno u otro podamos seguir ciertos objetivos de interés general y nacional. ¿Qué aspectos cree Nidia que podríamos plantearnos eso para que no empecemos de cero cada 5 años, sino que podamos ver
políticas de largo aliento que trasciendan gobiernos y que puedan llevarnos a la transformación de lo que el país necesita. Concuerdo contigo que las políticas de Estado tienen que ser prioridad en la ejecución de las propuestas que ahora vamos a presentar los partidos políticos. Yo también me impacté con el discurso del presidente Kuczynski y él hizo referencia en ese discurso a que había vivido en Iquitos, y en Iquitos aún ese líquido elemento es lo que más falta. Pero ahí nos debe llevar a una reflexión ahora que vamos a elegir. Elegimos al gobierno de lujo. ¿Y qué es lo que tenemos en el gobierno de lujo? 4 presidentes de la República. No podemos elegir a quienes son un grupo de amigos que se juntan para poder gobernar el país. La responsabilidad está en nosotros, los electores, y de los partidos políticos, de hacer conocer nuestras propuestas. Agua potable, el disminuir la pobreza y extrema pobreza son políticas de Estado. Y ahí tenemos que ponerle el cómo vamos a trabajar en 5 años. De acuerdo, esta va a ser una campaña diferente, ¿no? ¿Cómo la están proyectando? Inusualmente, ¿verdad? Este contexto de pandemia nos va a obligar a hacer un trabajo por redes sociales, menos contacto con la población, es bien raro. Yo no siento que pudiera hacer una campaña sin contacto directo con la población, pero tampoco podemos arriesgar al ciudadano o ciudadana que acompaña a los partidos políticos, tal vez a un contagio o a una segunda ola que se habla en el sector salud. Pero haremos el trabajo con nuestros candidatos a nivel nacional y haremos también que se conozcan nuestras propuestas. También conoces tú que ya no se pueden hacer spots televisivos ni radiales. Por ello hay un trabajo casa por casa, por redes sociales, lo que hoy justamente hemos planificado. Yo vengo de trabajar y instalar los comandos de campaña y ahí estamos justamente trabajando nuestra estrategia interna de cómo vamos a lograr nuestro objetivo final. De acuerdo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a la población y especialmente en esta primera etapa a todos los peruanos. Y reitero, necesitamos una reconciliación y ayudarnos entre peruanos. Muchas gracias. Gracias también. Hablábamos entonces con Nidia Vilches, candidata a la presidencia de la República por el partido aprista peruano. Bueno, nosotros, estoy reiterando esto cada domingo, porque es importante que nos informemos, ¿no? Que escuchemos con atención, que ya no vayamos a votar, por ejemplo, con el hígado, ¿no? Que no vayamos a votar por las emociones del momento, por las caritas, por cierto gesto, ¿no? No. Vayamos a votar porque tenemos información de por quién estamos decidiendo votar. Y la única manera de conseguir eso es averiguando, investigando, y los medios de comunicación tenemos que hacer ese trabajo. Permitir que todos los candidatos, y esto es una llamada de atención porque lo que va a suceder es lo que siempre sucede, ¿no? 3, 4, así, 3, 4 o 5 acaparan finalmente todas las entrevistas televisivas, las encuestas giran alrededor de ellos, y la población se queda sin la posibilidad de escuchar a todos los candidatos. Necesitamos escucharlos a todos, prestar atención, informarnos bien y votar por convicción. No votemos más en contra de, ¿no? No votemos más porque creo que es el menos malo. No, votemos por quien consideramos que puede marcar la diferencia. Votemos porque consideramos que puede emprender un rumbo diferente a lo que hasta el momento hemos estado experimentando en nuestro país. Yo creo que la clave para eso es la información, y allí los medios de comunicación tenemos un papel importante que cumplir. Ese es el propósito por el cual cada domingo vamos a estar con ustedes
compartiendo, entrevistando y hablando con los candidatos presidenciales que nos permitan conocer sus propuestas y la visión de país. ¿Ah? No más esa improvisación, esa reunión de intereses que jala de aquí, de allá, de por acá, nos juntamos para una elección, llegamos al gobierno, queda un país por gobernar, pero lo único que queda de ese grupo de personas era el interés de llegar al poder. Y entonces, cuando lo que nos une es el interés de llegar al poder, una vez en el poder todos nos peleamos por una mayor cuota de poder. Todas esas cosas creo que son las que debemos tener también en consideración, ¿no? Y el talante democrático de los candidatos, de los partidos, de los movimientos que se van a presentar. Hay que pasarle un tamiz, ¿verdad?, para conocer su talante democrático, porque lamentablemente hemos visto a lo largo de nuestra historia, vamos a cumplir 200 años, 160 han estado en manos de dictaduras principalmente militares, y muchos de los gobiernos democráticos han tenido posiciones, posturas muy poco democráticas, muy autoritarias, ¿verdad? Hay muy poca vocación democrática y creo que eso, desde mi punto de vista, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero desde mi punto de vista debe ser un valor esencial para ver por quién elijo, ¿no? ¿A quién elijo? Uno de los elementos que creo que son esenciales es conocer su talante democrático. ¿Es una persona de convicciones democráticas o acaso la democracia solamente es un medio para llegar al poder? Nos vamos. Una vez más agradecemos a Vez Cable por su gentileza que nos permita llegar a través del Canal 15 además a más peruanos. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.